Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Creo que entre hoy y mañana terminamos lo que es bombas. Ya nos falta poco. Eh, Posiblemente la otra semana, mañana nos pondremos de acuerdo, pero más la otra semana sería examen. Ya la otra semana ya corresponde el segundo parcial, pero nosotros vamos a hacer el primer parcial. Eso pues siempre, como el tercer parcial no tenemos clase, siempre para bombas me tomo un poco más de tiempo. Eh, Vamos a continuar con el ejemplo que hemos estado haciendo. La verdad ya estamos por terminar, que es el de pérdidas. Estamos haciendo el cálculo de pérdidas mediante la hoja de Excel, que al final pues aplicar las ecuaciones que vimos en la clase. Solo nos hacía falta calcular las pérdidas del tramo 5 a 6, que es del intercambiador hasta la parte superior del tanque. Entonces habíamos hecho ya la tabla, teníamos, eh, teníamos ya calculado lo que es fricción y teníamos calculado lo que son accesorios en todos los tramos menos el 4 a 6. Entonces nos haría falta el tramo de 4 a 6. ¿Qué teníamos en el tramo de 4 a 6? Tenemos una junta flexible que también maneja 300 galones y es de 4 pulgadas. Entonces es igual que en el anterior. Es igual que este valor de acá. Vamos a solo copiarlo porque cumple con los mismos valores. Tramo de 5 a 6. Luego del tramo de 5 a 6, también tenemos una válvula compuerta en esta parte de abajo. Entonces, como es el mismo diámetro, el mismo flujo, entonces va a cumplir las mismas condiciones. Entonces copio el del anterior. Y también es tramo de 5 a 6. Requiere 5 a 6. Válvula compuerta. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un codo en 90 grados. También, mismo flujo, mismo diámetro. Entonces vamos a copiar el dato. Bien, ¿qué más? Subimos y tenemos en la parte superior otro codo y otra válvula compuerta. Entonces volvemos a copiar los mismos. Otro codo y otra válvula compuerta. Y ahí realmente ya terminamos nuestro cálculo. Voy a cambiar de color esta para diferenciarlo. Ya tenemos los del tramo 5 a 6. ¿Cuánto nos da pérdidas totales? Vamos a ver si me está sumando todos. Bien. Pérdidas totales pues nos dan 20.99. Eso nos da pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios. Ahora bien, también tenemos este cuadro que me dice otras pérdidas. ¿Qué podemos meter aquí? Pues podríamos meter aquellos elementos que no pudimos calcular, como el intercambiador, porque es un dato que ya me da el fabricante. El intercambiador produce una pérdida internamente de 5 pies. Entonces vamos a colocar aquí intercambiador. Intercambiador de calor. Produce 5 pies. Ya me lo da en pies, entonces lo ingreso directamente a la columna de pies. Solo quiero probar algo. Sí. 5 pies. Entonces tengo una pérdida total, bueno, podríamos redondearla a 26 pies, 25.99. Tendríamos una pérdida de 26 pies. Esa sería nuestra pérdida por fricción y por accesorios. Vamos a retornar un poco a la presentación. Después vamos a ver esta columna. Vamos a utilizar esta columna después cuando veamos lo de PCH. Voy a regresar a la presentación. Porque nosotros realmente lo que estamos haciendo es calculando cabeza de una bomba. Y realmente solo hemos calculado las pérdidas que debe vencer esa bomba. Entonces, si regresamos a la presentación, yo para calcular la cabeza de una bomba, tengo que definir
cambios de presiones, tengo que definir cambios de altura, tengo que incluir pérdidas que debe ser la bomba. Hasta ahorita solo hemos calculado esas pérdidas. Entonces necesitamos complementar el ejemplo. Hasta ahorita hemos calculado pérdidas, pero sí tenemos los demás datos. Tengo que hacer unas correcciones porque esta diapositiva que están viendo es del ejemplo del periodo pasado. Y este ejemplo lo hemos traído nosotros pues a mano. Le hemos venido calculando ahorita. Entonces necesitamos confirmar estos datos, perdón, estos datos de la presentación. Necesitamos presiones final, presión inicial. Pero recordemos que nuestro punto inicial en cuanto a presiones no es aquí. Aquí es en cuanto a pérdidas por fricción. Pero realmente yo debo incluir un punto inicial que normalmente es la superficie del fluido. Y un punto final que es aquí donde estamos descargando. Entonces nuestro diferencial de presiones va a ser entre el punto 6 y el punto A que acabo de dibujar en la cisterna. Estas cisternas normalmente son abiertas a la atmósfera. Por lo tanto, nuestra presión en A es la presión atmosférica. Y nuestra presión final en el punto 6 me lo están pidiendo que yo descargue a 5 PSI. Es decir, que si me voy a la presentación, yo tengo la presión en punto A, la presión atmosférica. Vamos a agregar aquí mejor para ponerle 0 pies. Vamos a ponerle 0 pies de presión. Y en el punto final, que es el punto 6, yo tengo 5 PSI. Pero recordemos que nuestra ecuación debe estar en pies, entonces yo debo pasarlo a pies. ¿Cómo lo paso? Pues 5 por 2.4, que esa es pues la conversión. También debemos incluir el cambio de altura, que es en esos mismos puntos, Z6 menos ZA. Vamos a ver nuestro diagrama. Nosotros debemos tomar un punto de referencia a la cual llamemos nuestro punto 0. Podemos llamar nuestro punto 0 la superficie del agua inferior, en el punto A. Y medir el punto final desde ese nivel de referencia. Entonces necesitamos incluir otra dimensión, otra cota, desde este punto hasta este de aquí, porque esa es el diferencia de altura entre mis dos puntos final y punto inicial, que son 25.63 metros. Ese valor sería 25.63 metros. Sí. Pero ¿cuánto es eso en pies? 25.63. A ver. 25.63 por 3.28. 25 por 3.28. 84.06, digamos. 84.06 pies. ¿Y nuestras pérdidas? ¿Cuánto nos dio? Nuestras pérdidas nos dio 25.26, digamos. 25.99 es 26. De ahí tenemos nuestros datos. ¿Qué vamos a tener como presión final y menos presión inicial? Pues simplemente los 12 pies de presión final menos 0, presión inicial, que es la presión atmosférica. Z final, Z6, es 84.06 menos ZA, que es igual a 0, más las pérdidas. Más las pérdidas, que son 26 pies. ¿Cuánto sería la cabeza de esta bomba? Pues debemos aplicar la suma. 12 más 84.06 más 26. 12 más 84.06 más 26. 122.06 pies. Entonces, ahí ya hicimos el cálculo hidráulico, donde obtuvimos una bomba que debe vencer
o debe tener una cabeza de 0.06 o proporcionar una energía de 0.06, perdón, de 122.06 y bombear un flujo. ¿Cuánto era el flujo de nuestro cálculo? Nuestra bomba eran 600 galones por minuto. Y tenemos 600 galones por minuto. Entonces, ese es nuestro cálculo de esa bomba. Debemos tener una bomba que pueda bombear 600 galones por minuto y proporcionarle una energía de 122.06 pies de columna de agua. Todo eso pues sacado de nuestro diagrama. Ahora, nosotros vamos a aprender a seleccionar las bombas. Ahorita solo hemos calculado los valores que yo necesito para seleccionar una bomba. Pero necesitamos después calcular una bomba en cuanto a saber marca, modelo, tamaño de motor, diámetro de impeller, eficiencia de esa bomba. Para eso nos vamos a hacer uso de curvas de operación, familia de curvas de operación. Esa familia de curvas está subida en la plataforma. Pero antes de eso necesitamos otro dato. Ya tenemos nuestro dato de cabeza, tenemos nuestro dato de flujo. ¿Cuál es el otro dato que hace falta? Pues es nuestro dato de NPSH. Es decir, aquel valor que me va a servir para saber si mi bomba va a cavitar o no va a cavitar. ¿De qué depende el NPSH? Para que hablemos un poco más detenido, voy a pasarlo aquí. Después regreso al Excel y al diagrama en AutoCAD. ¿De qué va a depender nuestro NPCH? Primero, tenemos que saber cuál es la disposición. NPCH es cabeza neta de succión positiva. Es aquella cabeza neta que yo puedo succionar de tal forma que siempre me mantenga positivo por arriba del punto de cavitación. Antes de eso, necesito saber si yo tengo una bomba con disposición de succión negativa, como está aquí en este lado, que es cuando yo succiono desde abajo, o si está en disposición de succión positiva, cuando yo succiono desde arriba. Esto porque la ecuación para NPCH cambia. Si yo tengo la succión hacia abajo, esta altura, desde el centro de la bomba hasta la superficie, va a jugar en contra del NPCH, entonces queda restando dentro de este paréntesis. Pero si se encuentra hacia arriba, esa columna de agua juega a favor de la bomba. Entonces, este LS, que es la altura, sale del paréntesis y sale a sumar. O sea, PB más LS. Que eso, pero no recuerdo cuántas diapositivas atrás está, pero vamos a tomarnos un rato para verlo. Aquí está. Si es succión negativa, LS está dentro del paréntesis restando. Pero es succión positiva, este cambio de altura sale a sumar afuera del paréntesis y mejora la cabeza de succión, mejora el NPCH. Solo que aquí lo llaman LH, pero al final es la diferencia de alturas entre el eje de la bomba y la superficie del depósito. Una vez que ya definí eso, ya tenemos la ecuación que vamos a utilizar. Si nosotros estamos succionando desde una cisterna debajo del nivel de la bomba, entonces tenemos una disposición de succión negativa. Y vamos a utilizar esta ecuación. ¿Qué valores tengo en esta ecuación? Esta ecuación que está aquí es esta misma que yo escribí aquí. Necesito la presión sobre la superficie del agua o del depósito. Pero aquí vamos a trabajar con presiones absolutas. Es decir, que aunque esté abierto a la atmósfera, la presión no va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es absoluta, no es manométrica. Vamos a necesitar la presión vapor, la presión a la cual se evapora el agua, la temperatura a la cual se encuentre. Esa depende de la temperatura. LS, que es esta altura. Y pérdidas primarias y secundarias. Todas las pérdidas que yo tenga en esta sección de tubería hasta antes de entrar a la bomba. Lo que pasa después de la bomba no nos interesa para el NPCH.
solo las pérdidas desde la parte inferior hasta antes de entrar a la bomba. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Bien. Bueno, mejor dicho, acá arriba está también. Disposición negativa. Tenemos temperatura del fluido 85 grados Fahrenheit. Y nos dan un dato de que se encuentra en una altura geométrica de 1000 pies sobre el nivel del mar. Tenemos temperatura. Este nos va a servir para la presión vapor. Y tenemos altura geográfica, que nos va a servir para la presión atmosférica. ¿De dónde vamos a obtener estos valores? Entonces, debemos retornar a las tablas que les proporcionamos. Las mismas tablas donde están las tablas para tuberías y para accesorios. Bien, perdón. Nos vamos a la página 8 del PDF, propiedades del agua. Aquí tenemos las propiedades del agua a diferentes temperaturas, ya sea Fahrenheit, centígrados, y tenemos los valores de presión vapor en PSI o presión vapor en pies. Vamos a usar pies porque en nuestra ocasión la estamos calculando en pies. ¿Qué temperaturas teníamos? Tenemos una temperatura de 85 grados Fahrenheit, ya estaba marcada aquí. 85 grados Fahrenheit le corresponde una presión vapor de 1.379 pies de columna de agua. Es decir que si la presión del agua cae hasta 1.379 absoluta, el agua va a empezar a hervir, aunque se encuentre 85 grados. Y 85 grados, pues, es agua ambiente, temperatura ambiente. Son como unos 27, 28 grados. Y como 28 grados centígrados. Entonces, si alcanzamos esa presión, esa agua que está a temperatura ambiente se va a empezar a evaporar. Pero como ese vapor no tiene hacia dónde salir, lo que va a provocar es que se formen burbujas. Y esas burbujas son las que van a chocar al impeller de la bomba y produce pues la cavitación. Entonces tenemos nuestro dato, 1.379 para presión vapor. Nos hace falta la presión atmosférica, entonces vámonos siempre a la tabla, la siguiente tabla, que es las propiedades de la atmósfera, y tenemos los valores de presión atmosférica, ya sea en PSI absoluta o en pies absoluta. Nuevamente vamos a utilizar pies, y vamos a utilizar la presión que corresponde a una altitud de 1000 pies sobre el nivel del mar. Recordemos que la presión atmosférica cambia según la altura. En este caso, para 1000 pies sobre el nivel del mar, la presión es 32.8 pies columna de agua. Entonces ese valor lo tenemos por aquí. ¿Qué nos hace falta para la ecuación? Nos hace falta que tenemos PV, BP, LS. Y LS es la diferencia entre el eje de la bomba en altura, ¿verdad? No en longitud de tubería, en altura. Entre el eje de la bomba y la superficie de la cisterna. Entonces vámonos a nuestro diagrama a ver si tenemos esa cota. Bueno, no la tenemos, entonces debemos tomarla de aquí hasta, bueno, el centro del eje de la bomba coincidiría con este punto. Y ahí tendríamos, para sacarlo de aquí, 1.92 metros. 1.92 metros. Es diferente que el ejemplo anterior. 1.92 metros que en pies es igual a 1.92 por 3.28, 6.3 pies. 6.3. Ingeniero. ¿Sí? Es que puso 1.95. ¿Cuánto era? 1.92. Tiene razón. Y la conversión, no, la conversión sí está bien. 1.92 por 3.28, 6.3. Ahí estamos bien. Gracias. Bien, ¿qué más nos hace falta? Bueno, el flujo, nuevamente, son 600 galones, pues eso es un cambio en el ejemplo con respecto al periodo anterior. Y nos hace falta solamente HR, o sea, las pérdidas. Aquí tenemos un HR, pero esto fue de un ejemplo anterior. ¿De dónde vamos a tener HR?
Pues así como calculamos esas pérdidas de tramo 1 a 2, así lo vamos a hacer para nuestra pérdida hasta la succión de la bomba. En nuestro caso, en nuestro ejercicio sería desde el tramo 1 hasta el tramo 2. Quiere decir que para el NPCH vamos a considerar todas las pérdidas por fricción hasta el tramo 2, hasta el punto 2, mejor dicho, y todas las pérdidas por accesorios hasta el punto 2. Pero esos valores ya los calculamos. Realmente ya los calculamos en nuestra tabla. Solamente que solo vamos a considerar todo lo que tiene que ver con el tramo de 1 a 2. Es decir, que la pérdida de 1 a 2 por fricción va a ser la que ya calculamos anteriormente. Pero los demás tramos no lo considero para NPCH porque eso ya está después de la bomba. Y vamos a considerar todos aquellos accesorios del tramo 1 a 2, que serían todos estos de acá. La válvula check, el codo, la válvula compuerta, el filtro strainer y la junta flexible. Y solamente eso. ¿Cuánto es nuestro HR? 1.21. No, perdón, el 1.21 es solo por accesorios. Más 0.77. Eso sería 1.98. Esas serían nuestras pérdidas para el NPCH. 1.98. Un poquito más que el periodo pasado. Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación? Nuestra ecuación va a quedar NPCH admisible, NPCH admisible porque es el NPCH disponible de acuerdo a nuestra instalación. Luego, cuando seleccionamos la bomba, vamos a ver que nosotros vamos a tener un NPCH requerido por la bomba. Y ese NPCH requerido por la bomba debe ser menor al admisible. O sea que tengo que tener más disponible de lo que ocupa la bomba. Caso contrario, va a cavitar. Bien, tenemos nuestra presión atmosférica, 32.8, estamos bien. Nuestra presión vapor, 1.379, estamos bien. Más LS, que LS es 6.3, aquí vamos a corregir. Más mis pérdidas por fricción y accesorios hasta antes de la bomba, que es 1.98. Aquí también vamos a corregir. Y tenemos nuestros valores ya corregidos. Ahora bien, ¿cuánto da esas sumas? 32.8 menos 1.379 más 6.3 más 1.98. Eso da 23.14, un poquito menos que el periodo anterior. 23.14, ese es nuestro NPCH disponible, ya que yo pudiese succionar aquí hasta reducir a 23.14 pies la disponibilidad. Y siempre que la bomba, su NPCH requerido sea menor a 23.14. Si es mayor, la bomba va a succionar más de lo que tiene disponible para succionar y pues va a caer por debajo de los límites. ¿Cuál sería ese límite? Por debajo de este BP. Por debajo de 1.379 y nuestra bomba va a cavitar. Si esto pasa, ¿qué pudiese hacer? Tengo que ver cómo disminuyo alguno de estos valores. Y el más común, si es demasiado, es LS. Tengo que ver cómo reduzco la distancia entre el eje de la bomba y la superficie. Y eso lo logro, pues, teniendo una bomba sumergible. O sea, que el eje de la bomba quede aquí. Ya sea con la bomba turbina, con motor arriba, pero el eje entra hasta la parte inferior, o que toda la bomba sea sumergible con todo y motor. Cualquiera de las dos formas. Si es poco, porque quizás trabajó bien la bomba, pero con el tiempo empezó a tener más resistencia, muy seguramente es por alguna suciedad o obstrucción en el strainer. Entonces yo ahí lo que tengo que hacer es reducir la pérdida. ¿Cómo? Pues limpiando el strainer. O quizás esta válvula la dejé medio cerrada y la estoy estrangulando. Pudiese ser otra situación que pudiese darse. Bien, este es el NPCH. Bueno, este de acá abajo no sé por qué lo escribí aquí. La verdad no sé por qué lo tengo aquí. No recuerdo por qué tendré este valor aquí. Mejor lo voy a borrar para que no nos confundamos porque tengo que volverles a mandar esta diapositiva.
porque está actualizada con los datos que obtuvimos en nuestro diseño de la red hidráulica que vimos en AutoCAD. Bien, ahora sí ya tenemos todos los valores que nosotros necesitaríamos para seleccionar la bomba. Tendríamos anteriormente cabeza 122.06 pies de columna de agua, flujo 600 galones y un NPCH disponible de 23.14 pies de columna de agua. Bien, ¿por qué vamos a ocupar esos tres valores? Porque, vamos a ver, nosotros le subimos una familia de curvas que son estas de acá. Esta familia de curvas me dan las curvas de operación de una bomba. ¿Qué necesito para seleccionar una bomba? Voy a ampliar un poco porque quizás no lo miren bien. Vamos a ver, por ejemplo, no es esta la bomba. Eso lo vamos a seleccionar bien mañana. Ahorita solo vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bien, primero necesito conocer los valores de este eje y este eje. ¿Qué valores son esos? Bueno, van a ser capacidad de flujo, o sea, que en nuestro caso eran 600. Y la cabeza que debe tener esa bomba. Si yo tengo esos dos valores, yo lo que hago es intersectar, por así decirlo, puedo agarrar valores hacia el azar. Intersecto flujo con cabeza. Y ahí voy a tener mi punto de intersección. Más o menos por ahí. Voy a estar un poquito más. Ahí tengo mi punto de intersección. ¿Qué me va a dar este punto de intersección? Bueno, me va a dar varios valores. Uno de ellos es que de todas estas curvas, vemos una que es una línea en diagonal descendente. Lo que me da es el tamaño de motor que yo necesito para bombear este flujo y vencer esta cabeza. Que si este fuese el caso, yo necesitaría un motor de 2 HP. Como no está directamente en la línea, eso significa que el consumo instantáneo puede ser que sea menos, 1.5, 1.6, 1.7. Pero como no hay motores de esas capacidades, selecciono el inmediato superior, que sería 2 HP. ¿Qué otro valor puedo obtener? Puedo obtener, si vemos estas curvas, que hacen como una U, esas son curvas de eficiencia. Y esta intersección está más cercano a la eficiencia de 78. Está entre 78 y 75, pero está más cercano a 78. Entonces yo tendría ahí aproximadamente un 77.5, por así decir. Esa sería la eficiencia de la bomba. Ya tenemos dos datos a partir de la selección. Tenemos flujo, tenemos cabeza, tenemos motor, tenemos eficiencia. También podemos, si vemos esta curva que comienza casi horizontal y luego empieza a descender hasta este punto, que es la que está en más negrita, ese es el diámetro del impeller. O sea, el rodete que está dentro, que hemos visto que es donde están los álabes, este debe ser el diámetro. Este sí lo debemos seleccionar lo más exacto posible, hasta donde la curva me lo permita. Aquí yo no voy a redondear al inmediato superior, porque un impeller sí lo puedo meter a un torno, seleccionarlo a la medida que yo necesito. Entonces, aproximadamente está entre 6 y 6.5. Quizás no esté tan a la mitad, está un poquito más abajo, puedes decir que está como en 6.2. Entonces, esta bomba necesitaría un motor de 2 HP y un impeller con un diámetro de 6.2 pulgadas para bombear, bueno, como dice el azar, bombear 150 galones por minuto y vencer una cabeza de 30, 35 y como 35 pies aproximadamente. Bien, ¿qué más puedo obtener? Pues puedo obtener, si ven esta curva de acá abajo, esa es la curva del NPCH requerido. Y hacia dónde tengo esos valores de la intersección del flujo con esta curva, yo me muevo a la izquierda y aquí tengo nuestro NPCH requerido. Voy a ampliar un poquito más. Y estaríamos con un NPCH requerido como aproximadamente de 5 pies, de 10, de 5 pies.
Y si nosotros teníamos 23, pues estamos más que sobrados en NPCH. Necesitamos 5, pero tenemos disponible 23, entonces estamos bien, ahí estaríamos bien. Entonces, así es como vamos a seleccionar nuestra bomba, que lo vamos a hacer mañana ya con el ejemplo que estamos viendo. Pero antes de llegar a este punto, yo ya tuve que saber cuál curva usar, porque si vemos esta parte de acá, este es el modelo de la bomba. Eso pues ya es propio de este fabricante, como llamó a sus modelos. Pero el procedimiento es el mismo ante cualquier marca. Puede ser Gulls, puede ser Taco, puede ser Patterson, cualquier de esas marcas. El procedimiento es el mismo, pero la forma en que llaman a sus bombas, eso va a depender de cada marca. En este caso, este fabricante a esta bomba la llamó 2.5 AC.S. Una velocidad de rotación de 1750 revoluciones por minuto de rolete. Bien, entonces, ¿cómo de esta curva puede haber un montón de curvas? Vemos otra curva aquí. ¿Cómo sé yo a cuál curva irme para hacer la selección? Pues eso lo vamos a ver mañana. Antes de llegar a este punto, nos vamos a ir a la familia de curvas, que es esta de acá. Aquí están condensadas todas las curvas de este fabricante, según la velocidad de rotación. Entonces, antes de ir a seleccionar motor, impeller, eficiencia, tenemos que venirnos acá para saber cuál de todas esas curvas es la que vamos a utilizar. Si vemos el índice, son aproximadamente, bueno, 2 curvas por página, son aproximadamente 90 curvas. Entonces, ¿cuál de esas 90 es la que yo voy a utilizar? Pues para eso vamos a venirnos primero a esta tabla, a esta familia de curvas. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana esa parte final. Vamos a ver mañana cuadro de equipos. Tal vez hablemos algo de un cuadro de equipos, que es un cuadro de equipos. Y, y con eso pues estaríamos listos para el examen. Mañana nos ponemos de acuerdo de qué día de la otra semana hacer el examen. Yo sé que es semana de exámenes y posiblemente pues nos cueste un poco porque quizás coincidamos con otros exámenes, pero tendríamos disponible cualquier día de la semana para hacer el examen. Eh, bien, entonces nos quedaríamos aquí. Mañana continuamos con selección mediante curva de una bomba. En una consulta, si no, pues nos vemos mañana. Dije, una pregunta. ¿Sí? ¿Verdad que no todas las bombas, o sea, que se venden, por decirlo así, en cualquier tienda tienen el NSPH, ¿verdad? Debería de tenerlo, pero no todas lo traen indicados en su placa de especificación. O no todas las bombas lo necesitan. Por ejemplo, una turbina no lo necesita porque por el tipo de bomba, que el eje va sumergido, pues no necesita conocer el PCH. Pero todos los que son centrífugas en suction, todas las que son centrífugas, debería el fabricante por lo menos de proporcionar el valor de PCH requerido. Debería de proporcionarse. Tal vez, si es en el mercado hay bombas con no tanta información técnica disponible, sea difícil conocer a qué NPCH trabaja, pero sí sería algo que debería de conocerse o brindarse por parte del fabricante para yo tener una base de si mi bomba va a cavitar o no. Ah, es que como estuve viendo unas en Arash, creo que fue, y no las traía. No las Ninguna de las traía. que... Sí, es difícil cuando son así bombas vendidas en tiendas que no son unas bombas tan especializadas como ir a un distribuidor oficial de un Belangoso, un distribuidor oficial de un Gulls, que se encargan de la ingeniería y decirme su bomba necesita 12 pies de NPCH. Así en tiendas va a ser difícil encontrar tanta información técnica. Debería venir en la placa, pero si no viene, pues eh, ahí pues lo mejor es guardarse y utilizar pues ese tipo de bombas con una succión lo más holgada posible, o sea, sin estrangulamiento, sin demasiado cambio de altura y si es posible pues que el depósito esté por arriba de la bomba, pues es lo ideal. Ah, ok, gracias. Bien, entonces continuamos mañana. Buenas noches, Sí, ingeniero. Bueno, buenas noches. buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Buenas Buenas noches. noches.
Buenas noches.